¿Sabías que todos tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos que nos ayudaría a conectar con cualquier circunstancia en nuestras vidas? Hay situaciones difíciles que tal vez vivimos a diario, situaciones que se presentan sobre las cuales necesitamos andar y ejecutar bajo esta herramienta. ¿Cuál será esta herramienta? Hoy en Generando Fe vamos a estudiar qué dice la palabra acerca de ese instrumento tan hermoso y tan maravilloso que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Se llama la fe. Bienvenidos. Te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado. Cada creyente, cada persona en este mundo tiene la capacidad de creer. Recordemos que la fe viene de Dios, está hecha por Dios, pero fue diseñada por Él mismo para cada uno de nosotros. Y esa fe que Dios diseñó, la puso en nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que Dios puso en nosotros una medida de fe, y esa medida de fe es como una pequeña semilla que va a germinar en nuestro corazón y va a dar fruto de bendición. Pero para entender más a profundidad esto, podemos ver en la palabra de Dios cómo hombres y mujeres creyeron de tal manera y ejercitaron su fe de tal manera que pudieron obtener lo que Dios previamente había puesto en su corazón. Y esto es muy importante que nosotros lo creamos y lo entendamos de esta manera, que nuestros pensamientos y nuestros deseos más profundos estén alineados a los pensamientos de Dios. Muchas personas dicen: bueno, es que cuando yo llegué a los caminos del Señor, como que todos mis planes cambiaron, como que la perspectiva de vida que yo tenía hacia el futuro se cambió de la noche a la mañana. Ya no pienso de esta manera, ya no quiero lo mismo, sino que ahora mis planes y mis deseos y mis anhelos están enrumbados en hacer la voluntad de Dios. Y a veces confundimos hacer la voluntad de Dios con cumplir con metas personales. Y no estoy queriendo decir que Dios no esté contigo en tus deseos, en tus planes de autosuperación o de mejorar o en estar estable económicamente. Por supuesto que Dios anhela para nosotros bienestar, pero también debemos entender que nuestras vidas están enmarcadas en un propósito mayor que solamente autosatisfacer nuestros deseos, y ese propósito mayor es predicar su palabra, es que las demás personas conozcan de nuestro buen Dios y que podamos impartir palabra de vida también en los corazones de aquellos que necesitan. Amados, nosotros que nos hacemos llamar hijos de Dios, que somos creyentes fehacientes de la palabra de Dios, debemos aprender a vivir conforme a lo que en ella está escrito. Y su palabra nos enseña que la fe es mucho más que un pensamiento positivo, es mucho más que decir yo creo, es vivir, es andar, es caminar. Recordemos al apóstol Pedro cuando era el discípulo de Jesús y que se encuentra en ese episodio tan fascinante como fue el momento en el que Jesús camina sobre las aguas y lo llama que baje de la barca, y él camina sobre las aguas. Y muchos dicen, bueno, caminó sobre las aguas, y la palabra de Dios nos dice eso, pero en realidad él estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había dado. Y para nosotros poder activar nuestra fe y poder ver más allá de lo que estamos viendo con nuestros ojos físicos, es necesario primero que nada aprender a escuchar la voz de Jesús. Jesús está hablando a tu vida, Él ha hablado a nuestros corazones, y usted puede decir, pero yo nunca lo he escuchado, pero tal vez nunca lo he visto. ¿Cómo sé que Jesús me está hablando? Es necesario que vayamos a la palabra de Dios.
Toda la palabra es inspirada por Él y fue dada para nosotros para edificación, para confrontar nuestras vidas y para ayudarnos a caminar. Entonces, entender los propósitos de Dios para nuestras vidas nos hace abrir nuestro panorama a lo que Dios quiere hacer. Y cuando tú y yo alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces nuestra fe comienza a avivarse y Dios mismo pone en nuestro camino las personas correctas, la congregación correcta, nos da las herramientas, pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones para aprender más de Él, para orar, para buscar su rostro en intimidad y para por sobre todas las cosas dar un giro a nuestras vidas en función a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. De manera que la fe es mucho más que un momento emocional, es mucho más que situaciones en las que nosotros sentimos que lloramos y que temblamos porque bueno, la presencia de Dios nos visita. La fe es de todos los días. La fe es de cuando no veo que nada suceda. La fe es de cuando las circunstancias y los vientos soplan en contra. La fe es cuando me dicen baja de la barca y camina sobre las aguas, pero nuestra mente comienza a pensar y a decir: pero es imposible que una persona pueda caminar sobre las aguas. Es allí donde necesitamos el empujón de Dios y el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar. ¿Qué no es la fe? Vamos a ver qué no es la fe. La fe, como ya lo dije, no es algo emocional. La fe no proviene de las circunstancias, ni alimenta nuestra alma lo que está sucediendo allí. Aunque las circunstancias pueden ser el clic que necesitamos para activar nuestra fe, la fe no proviene de las circunstancias. La fe proviene directamente de Dios, de su palabra. Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el escuchar y meditar la palabra de Dios. Otra cosa que no es la fe. La fe no es algo físico, no es algo tangible, no es algo palpable, no es aquello que pudiéramos ir a comprar a un supermercado, ¿no? La fe no necesita ver para creer. No necesitamos ver para creer. Recuerden que la misma palabra de Dios nos da ese concepto maravilloso de lo que es la fe. Dice que la fe va más allá de lo que nosotros podemos ver. Es creer en aquello que no estamos viendo para que sea hecho. Entonces, no necesitamos ver para creer, porque todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También nos lo enseña la palabra de Dios. Todo lo que vemos, todo lo que tenemos, todo lo que sentimos, lo que palpamos fue hecho de lo que no se veía. Y para esto necesitamos tener fe y creer que la fe no es algo tangible, es algo espiritual, viene de Dios y es de Dios para nosotros poder acercarnos a Él y llegar a Él. Y de esto debemos nosotros tener consideración, debemos tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos importantes en los cuales debemos movernos en fe, o hay dos funciones específicas de la fe en nuestras vidas, en nuestros corazones, para lo cual nosotros debemos usarla. Y número uno, la Biblia nos lo enseñó nada más y nada menos que el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Él enseñó que la fe primeramente debe ser para salvación de nuestras almas. Y esto es fascinante, porque cuando nosotros creemos para salvación, quiere decir que salimos de un plano terrenal, salimos de nuestra mente y de nuestros deseos propios y nos vamos directamente al corazón de Dios. Nos vamos directamente a anhelar estar con Él, a anhelar ver su gloria, porque aunque la Biblia nos enseña también, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo dice que en este mundo tendremos aflicciones, tranquilos, yo he vencido al mundo. Él nos da esa paz, Él nos da ese consuelo y nos dice, es que su ciudadanía no es de este mundo, no pertenecen a este mundo, ustedes pertenecen de donde yo vengo.
Y es allí donde queremos ir. Entonces, la connotación más importante que le debemos dar a la fe es saber que la fe nos ayuda a encontrar salvación en Jesucristo. Nos ayuda a creer en Él a pesar de que no lo vimos con nuestros ojos físicos, o a pesar de que no fuimos testigos fehacientes con nuestros ojos físicos de lo que Él hizo y de que Él vino a la tierra, pero creemos que Él vino, que Él murió, que Él resucitó y que juntamente con Él fuimos resucitados, y que gracias a ese sacrificio por la obra de Cristo somos llamados ahora hijos de Dios. Entonces, este es el primer aspecto fundamental de la fe, que la fe es una fe salvadora, pero también la fe nos da para creer en nuestra sanidad. Y de esto también nosotros debemos tomar y recibir de parte de Dios. Dios anhela que tú y yo estemos o vivamos una vida plena, una vida en sanidad. Y usted me puede decir, bueno, pero tal vez yo tengo muchos años padeciendo una enfermedad, o tengo un familiar que ha sido cristiano o que es cristiano, pero nunca ha encontrado sanidad. Por el contrario, su salud empeora. Bueno, hay situaciones en las que nosotros o yo no podría darle una explicación. Físicamente, humanamente, no puedo dar una explicación. Yo quisiera que las circunstancias de algún familiar fueran diferentes, quisiera que no padeciera por lo que está pasando, pero ahí está Dios, y veo la mano de Dios todos los días. Vemos la mano de Dios todos los días. Entonces, la fe para sanación o para sanidad de nuestro cuerpo o de nuestra alma va mucho más allá de lo que podamos ver. Entender que Dios ha muerto también y ha llevado cautiva toda enfermedad me hace libre. Me hace libre para seguir adorándolo. Me hace libre para seguir creyendo por mi milagro, aun cuando no lo vea, aun cuando no lo pueda sentir. En este momento tal vez tu situación pueda ser esta. Yo te invito a creer esperanza contra esperanza, como creyó el padre de la fe, Abraham, y creer y confiar y declarar que Dios ha hecho una nueva criatura, y que la persona que hoy eres es producto de lo que Cristo hizo y pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, la fe es salvadora y la fe es sanadora. Sana nuestra alma, nos sana de rencores, nos sana de amarguras, de tristeza, de ansiedad, de preocupación. Esas enfermedades del alma que no podemos tampoco identificar claramente y poder decir, bueno, tómate este tratamiento para que se te quite la tristeza, para que se te vaya la amargura, se te quite el rencor, sino que son enfermedades que hay que buscar dentro de nuestro corazón, y el único que puede y escudriña nuestra mente y nuestros corazones se llama el Espíritu Santo, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y a eso debemos nosotros inyectarle fe en nuestro corazón. Ahora yo quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿Estás tú usando la fe? ¿Estás usando tu fe? Recuerda cómo empezamos hablando este programa, que todos, lo dice la palabra de Dios, tenemos una medida de fe, la cual debemos ejercer, la cual debemos hacer crecer. ¿Estás usando tu fe? ¿Y cómo sabemos si estamos usando nuestra fe? Uno de los termómetros que podemos usar para saber si estamos usando nuestra fe es dónde tenemos nuestra confianza. Pregúntese dónde está su confianza. ¿Será que su confianza está a diario en su trabajo? ¿Está a diario en una persona? ¿En sentirse amado por alguien? ¿En su entorno familiar? ¿O su confianza está puesta realmente en Dios? Porque cuando estamos viviendo en Dios y para Dios, y nuestra confianza está plena en Dios, las circunstancias a nuestro alrededor pueden cambiar y pueden variar. Pueden venir ataques, pueden venir pruebas, pueden venir dificultades. Pero eso no mueve nuestra fe. Nada de eso, de lo que le pasó a Job, movió su fe. Aun cuando hubo un momento de desesperación y él hasta maldijo el día en que nació. Pero nunca le atribuyó a Dios algún despropósito, y esto lo hizo grande ante los ojos de Dios, y Dios le retribuyó todo en cuanto tenemos. A veces en los primeros momentos
de prueba y de dificultad, decimos, no, pero Dios, es que, ¿por qué permitiste que me pasara esto? ¿Por qué estás permitiendo esto en mi vida? ¿Por qué mejor no me llevas a tu presencia? Deseamos a veces hasta morir en circunstancias adversas. Y eso demuestra que nuestra confianza no está puesta realmente en el Señor, sino que está puesta en lo que somos, en lo que tenemos, en lo tangible de este mundo. Y la fe tiene que llevarnos a ver más allá de lo que estamos viendo. La fe tiene que llevarnos a tener un pensamiento espiritual, un pensamiento celestial, tener nuestra mirada puesta en el reino de los cielos. Y esto va a transformar nuestra relación con Dios, porque dice la Biblia que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No en la carne, no en nuestra humanidad, sino en nuestro corazón, en espíritu, en verdad, en sinceridad para con el Padre. No importa cuál sea su circunstancia en este momento, no importa por cuál sea el valle de sombra y de muerte por el cual ha estado pasando. Usa tu fe. Dios la puso en tu corazón. Dios te dio la capacidad de creer. Muévete en lo que sabes que Dios quiere que te muevas, y te aseguro que las circunstancias a tu alrededor van a cambiar por consecuencia de lo que tú has creído. Esto es Generando Fe. Gracias por haber estado con nosotros. Les bendecimos y les enviamos un abrazo, toda la familia de Vida TV Play. Bendiciones. Te alabo en el monte, te alabo.